Con este video estoy tratando de completar un video anterior en el que hablaba de los aspectos de la pintura, de los aspectos relacionados con el desarrollo, de los recursos artísticos que necesita cada aprendiz o cada profesional del arte para poderse manejar en ese espectro a lo que llamamos mercado del arte. Bueno, el desarrollo del aprendiz, en el fondo, exige dos áreas bastante claras para poder ejercitarlas y para poder madurarlas. Me refiero al área de la percepción, es decir, de cómo yo veo las cosas que veo y cómo comprendo aquello que veo. Y por otro lado, el área de la profesión, es decir, de qué tipo de técnicas o hábitos repetidos realizo todos los días para poder aprender un oficio, para poder adquirir ese oficio, no solamente aprenderlo de forma intelectual, sino también adquirirlo de forma práctica, pragmática. En el área perceptual, nosotros como artistas sabemos que tenemos que desarrollar hasta el extremo de la excelencia o hacia el extremo de la expertise, porque necesitamos ser expertos. Tenemos que desarrollar ese sentido de la percepción. El sentido de la percepción visual, que el enólogo desarrolla el sentido de la percepción olfativa, gustativa, el músico desarrolla el sentido de la percepción auditiva, es decir, cada arte exige el desarrollo de esas habilidades sensoriales, que son los cinco sentidos que tenemos y con los que nos comunicamos. Sabemos que nada hay en nuestro intelecto que no haya pasado antes a través de nuestros sentidos. Luego los sentidos son una especie de intermedio entre el yo psicológico, entre el yo mental o yo espiritual, da lo mismo el término que le pongáis, entre el yo interno y lo externo. El ambiente externo nos llega a través de los cinco sentidos. Con las manos tocamos y decimos esto es áspero, esto es rugoso, es una textura pincha eh, o es lisa o está húmeda. Todas esas cosas las percibimos con el tacto. Con el oído sentimos o percibimos sonidos y reconocemos que está cantando un pájaro o que está sonando el sonido del río, del sonido del agua, o que el caballo que está allí está también emitiendo un sonido y reconocemos mediante los sonidos. No es el oído en sí el que reconoce, es el intelecto el que reconoce mediante el sonido, mediante el oído esos sonidos. Igual que con la vista nos pasa lo mismo, nosotros no vemos colores, nosotros vemos luz, pero no vemos colores. Los colores los desciframos con el conocimiento. Por eso que hay mucha gente que sale al campo y le preguntas, ¿viste el color del cielo? Sí, azul. Se supone que tiene que ser azul el cielo, pero cuando dices, no, no era azul, era un cerúleo turquesa casi verdoso. ¿Qué es eso, cerúleo y turquesa? ¿Qué es eso que...? Claro, si no comprende a qué te refieres con esos nombres, no lo ves, aunque lo hayas estado observando. Luego, la percepción se trata de eso. La percepción del artista tiene que ver con el reconocimiento de los colores en el espectro, pero también con el reconocimiento intelectual del nombre que le damos a esos colores del espectro. Porque es distinto un rojo carmín que un rojo vermellón. Es muy distinto el siena natural del siena tostada. Es muy distinto el marrón, ese marrón de los zapatos, que el marrón producto de la mezcla de dos complementarios, rojo y verde. Son distintos. El artista se encarga con su desarrollo perceptual de reconocer las diferencias de un color u otro. Y diferencias mínimas, porque la diferencia entre el rojo anaranjado y el rojo vermellón son mínimas. Pero si estamos acostumbrados a reconocerlas cuando salimos allá al cerro y nos encontramos con algo que es rojo anaranjado, lo sabemos diferenciar del naranjo, de la naranja, ¿no? Porque hemos aprendido el nombre. Por eso que es tan importante educarse en lo que es literatura, en lo que es reconocer los nombres de las cosas. Porque hay gente que piensa que no, que yo con el pincel mezclo un color y otro y saco el color que veo. Y de esa forma yo mezclo los colores aquí y lo pongo y ya está. Y hago una comparación entre lo que veo y lo que hago y me sale. No tengo por qué saberme los nombres. Vale. Eso es igual que, bueno, yo cojo una semilla, la pongo en el suelo y me sale una planta. ¿Qué planta salió? No sé. Una planta. Pero hasta que no te digan que esa planta es un hacer japónico, ¿no? Pues no vas a saber que eso es un árbol. Puede ser un higo, puede ser un... Es decir, los nombres acompañan al discernimiento.
Si tienes la nomenclatura intelectual grabada de las diferencias entre un color y otro, entiendes lo que estás viendo. Ahora, si no tienes ese conocimiento de los nombres, vas a ver las cosas, pero no las vas a entender. Luego en la observación, en ese desarrollo de la percepción, observamos, y en la observación nosotros captamos tres aspectos distintos: formas, tonos y colores. Las formas nos indican si es grande, si es chico, si está cerca, si está lejos. Las formas que están más lejos, del mismo tamaño, se ven más chicas. Luego nosotros decimos, ese personaje está más lejos que este porque se ve más pequeño, que este que está más cerca se ve más grande. Las formas también tienen su identidad. Hay formas con características triangulares, hay formas con características cuadrangulares, hay formas con características redondas. Es decir, la forma puede ser, en el aspecto simple, en el básico, puede ser cilíndrica o esférica, o puede ser prismática o rectangular, o puede ser triangular o piramidal. Ese es el tipo de formas que vemos. Y forma también tiene esa connotación de ser cóncava o convexa, de estar hacia adentro y ser cóncava, concavidad, o convexidad, es hacia afuera. Esas son las formas que nosotros vemos. Si nosotros identificamos y las sabemos por nombre, las vamos a reconocer. Si no las sabemos por nombre, os digo, es muy difícil que los reconozcáis. Yo no puedo reconocer la diferencia entre dos personas si no los nombro, si no digo este es Pepe y este es Juan. Porque si no, cuando me voy a preguntar quién viste, a dos tipos. Ya, pero ¿a qué tipos? Dos tipos. ¿Pero quiénes eran? Por eso es importante captar los nombres de los colores. Es muy importante saberse, no sé, observador de un pantón, y en el pantón ver, bueno, estos colores tienen tantas mezclas, tanta cantidad, tanto porcentaje de este y del otro, para saber hacia dónde puedo ir yo con la pintura al pintar. Luego, por un lado, para poder desarrollar la percepción necesitamos de la observación de formas, tonos y colores. ¿Y qué son los tonos? Los tonos son ni más ni menos que el nivel de luz que nos proyecta un color. Sabéis que los colores son haces, fotones de luz que tocan la materia y la materia absorbe y rechaza. Y aquello que rechaza lo vemos, aquello que absorbe no lo vemos. Y de eso que absorbe, en ese fotón de luz existen 7 colores, al menos. Quizá más, pero los que comprendemos son los 7 colores básicos del arco iris, que es la descomposición de la luz. Entonces, en ese tono yo voy a ver intensidades de claro oscuro. Lógicamente el amarillo va a ser más claro que el rojo va a ser más oscuro que el amarillo, o el carmín va a ser más oscuro que ese rojo vermellón, y el azul va a ser más oscuro que el rojo carmín. Es decir, ese oscuro claro es a lo que llamamos tono. El tono es el grado de claroscuro que tiene un color. Luego nosotros, para desarrollar la percepción, tenemos que identificar esas intensidades de tono. Oh, eso es el oscuro completo, ese es el negro absoluto, vale. Suponiendo que existe un negro absoluto, porque no existe, la sombra no existe. Es solamente una disminución de luz, pero no es que exista eh, la, el negro absoluto, por llamarlo de alguna forma. Bueno, entonces observamos la naturaleza y decimos, oh, ese tono de claro oscuro es, me imagino, mentalmente me imagino el oscuro absoluto negro, negro, y comparo eso que me imagino con aquello y digo, no, ese es un 7%, eso no llega al 10%, no llega al 100%, es un 70% de intensidad tonal. Y con esa intensidad tonal lo puedo graficar en mi dibujo. Y le voy a chuntar porque tengo un reglamento de medidas. Tengo ese valor absoluto del negro ahí, igual que con el blanco. Tienes ese valor absoluto del blanco. Has visto el blanco intenso, el blanco absoluto. Y dices, no, eso que veo ahí tiene una tendencia fría, es decir, tiene algo de azul, pero comparándolo con el blanco absoluto que tengo yo en noción, porque yo tengo la noción del blanco ya ahí puesta, porque lo vi en un pantón o lo vi en, no, me lo explicó alguien, alguien definió que ese blanco titanio, ese blanco marfil, ese blanco da lo mismo, el nombre que le pongas, ese blanco absoluto es el máximo blanco. Entonces cuando veo aquel objeto blanco, digo, oh, aquel objeto blanco no es el blanco absoluto que yo tengo. Y de esa forma lo reconozco. Es muy importante que tengamos una regulación, una reglamentación de tonos, de formas, de colores. Por eso que cuando empezamos a enseñar arte, partimos por la geometría. Si hay que partir por ahí,
reconoce que es un triángulo, que es un cuadrado, que es un rectángulo, que es un trapecio, que es un rombo, que es un romboide, que es un trapezoide, que es un prisma, una pirámide, una esfera, perdón. Tenemos que partir por la geometría. Y de ahí podemos encajar, porque sabiendo de geometría podemos decir, uy, esta cosa del lente es un trapezoide, porque no es un trapecio perfecto, pero es un trapezoide invertido. Bueno, vale, ahí como reconozco es un trapezoide invertido, cuando estoy dibujando busco la manera de graficar ese trapezoide invertido. De esa forma me voy acercando a los extremos de la forma. Sabemos que forma es el contorno que delimita un cuerpo o un espacio. Entonces ese contorno que limita el cuerpo del lente es una figura geométrica con forma trapezoidal, por llamarle de algún modo. Y en la nariz una forma triangular. Y aquí se forma una forma romboidal. Pero al reconocer que eso es romboide, que eso es trapezoide, que eso es triangular, yo lo puedo dibujar. Pero si no tengo esa noción de geometría, voy a estar haciendo esta línea a ver hasta dónde llega. Y aquí se me pierde, ya no sé qué más. Y aquí me pongo y aquí se me pierde y ya no sé qué más. Luego, la geometrización de las cosas lo tenemos que tener como noción. Antes de empezar a pintar es bueno tener una cierta base de conocimiento de geometría. Después hay que tener también el ordenamiento del proceso, el ordenamiento de cómo hacer de eso que comprendo un oficio. Y sabemos que el oficio es el dominio de una técnica y que la técnica es un hábito repetido. Entonces, si yo repito un hábito una y otra vez, voy a hacerme técnicamente capaz de ejercer la precisión y la destreza de eso que hago. Por eso que los tenistas pegan la pelota una y otra vez, por eso que las bailarinas se mueven una y otra vez, por eso que los cantantes vocalizan una y otra vez, por eso que todo artista tiene que crearse una rutina del ejercicio para poder tener, por un lado, el dominio muscular, porque cuando tú estás dibujando estás con el brazo en alto. Y tener ese brazo en alto, probad si queréis a tener 10 minutos el brazo en esta posición. 10 minutos nada más. Y veréis que termináis agotados, agotados. Literalmente es una tortura poner el brazo así 10 minutos. Luego, si vais a estar dibujando y vais a tener el brazo así mucho tiempo, es lógico que cada día os hagáis el ejercicio para que los tríceps, que están detrás de los bíceps, y los bíceps también, que son los que te mueven el brazo para adelante y para atrás, se desarrollen y puedan estar ahí media hora haciendo el dibujo, haciendo el retrato, haciendo lo que tú quieras pintar. Recordemos que cuando estamos pintando estamos graficando también. Es decir, hay gente que dice, no, yo no quiero dibujar. En el dibujo es blanco y negro. No, yo pinto nada más. De las cosas. Pero quiero ser un artista. Si quieres ser un artista, necesitas comprender todo lo que involucra el arte. Absolutamente todo, desde la historia del arte, pasando por la filosofía del arte, para comprender los términos, toda la terminología de qué es arte, qué es valor, qué es belleza, todas esas cosas tienes que comprenderlas. Por supuesto que hay muchas cosas que son desecho y que no son necesarias de aprender, pero hay otras que sí que son necesarias, porque son las que tú estás utilizando. Y si tú no sabes lo que es un matiz o lo que es un orden cromático, pues te quedas con la boca abierta. ¿Qué es eso? Pero no es artista, no es pintor, no estás todos los días pintando. ¿Cómo es que no sabes lo que es un ordenamiento cromático? Entonces hay que ir aprendiendo todo eso y desarrollando el hábito al procedimiento técnico adecuado que te da una mayor rapidez, una mayor precisión y una mayor calidad a tu trabajo. Y en ese ejercicio, lógicamente necesitas de un experto, necesitas de un profesional. Eso no se adquiere por intuición. El oficio no es una cosa que surge así de casualidad. El oficio tiene por un lado un desarrollo histórico, es decir, el carpintero empezó con el martillo y un tarugo, y después se creó el bronce y en lugar del tarugo pues clavó un clavo de bronce y después hizo el fierro y clavó un clavo de fierro y después resulta que son estas pistoletas que te clavan el clavo eléctricamente o por presión o por aire comprimido y ¡boh! Es decir, tú vas aprendiendo el desarrollo de la historia, aquellos beneficios que la historia te da y en la hora de pintar pasa lo mismo.
En la historia se han desarrollado aspectos precisos para poder llegar a hacer un retrato mucho más rápido que aquel que empieza por una esquinita y con cuidado te va haciendo la otra esquinita y con cuidado después de un mes acaba por los pelitos de la barba, porque es muy lento ese proceso y no sabes qué te va a salir. Ahora sí sabes que tienes que transformar esto en una caja grande, caja chica, líneas de relación, espacios ajenos, es decir, en 4 clases, bueno, ya tienes la explicación del oficio y después tienes que en 4 años desarrollarlo, al menos en 4 años, porque el oficio no se desarrolla simplemente porque te lo expliquen. El oficio, como os digo, es el dominio de una técnica y la técnica es un hábito repetido, es decir, necesitas repetir el hábito muchas veces para poder adquirir ese oficio. Bueno, como os venía diciendo, el desarrollo perceptual del artista se desarrolla en base a la observación visual de formas, tonos y colores que, en cuanto a formas, podéis interpretarlas como triángulos, cuadrados, rectángulos, figuras geométricas y los tonos no son nada más que preguntarte qué intensidad de claroscuro es lo que estás viendo y los colores también. ¿Qué tipo de color ves? ¿Es más cálido, es más frío, es más neutro? Una vez que identificas eso, por el más o menos blanco, más o menos cálido, más o menos frío, más o menos grande, más o menos chico, más o menos triangular, más o menos cuadrangular, más o menos cilíndrico, más o menos circular, ese más o menos te permite ofrecer un juicio de valor. Y ese juicio de valor te va a hacer decir que, mira, el pino es un triángulo. Es una forma triangular. Y cuando vayas a explicárselo a alguien que no ha visto nunca un pino, le dices, un pino tiene una forma triangular, porque lo reconociste. Ese juicio es una razón que convence. Te convence a ti porque lo has visto y puedes convencer al otro que también debe verlo para convencerse, porque si no simplemente estaría escuchando y te estaría creyendo, pero no por creer va a estar seguro de su convencimiento. Para estar seguro de su convencimiento, él tiene que tener la demostración de que el pino en realidad sí es un árbol triangular, ¿vale? Entonces ahí, cuando tú tienes esa razón, cuando tienes ese convencimiento en base a la razón válida o la razón constante, ahí puedes decir que sí, que tú comprendes lo que estás viendo, pero no puedes llegar a comprender lo que estás viendo si resulta que no lo entiendes o resulta que no has llegado a emitir ese juicio. Perdona que estoy con el teléfono para que no me molesten. No puedes llegar a comprender si no tienes esa percepción comprendida, ese conocimiento ya basado en experiencia o basado en demostraciones o basado en algún tipo de razón justa. Bueno, entonces nosotros de lo que vemos comprendemos razones y cuando esa razón se ajusta en esa constancia, es decir, en ese que todos lo reconozcan, que a todos les convenza, que todos vean que eso es justo, que se ajuste al sentido común intelectual del ser humano, en ese ajuste tú puedes decir que estás en la razón, que tienes la razón justa. ¿Por qué? Porque a todos les convence. Ahora, en el momento que haya uno que no lo convence, ya no puedes decir que es justa. Pero bueno, a lo que voy con esto es que cuando tú comprendes el origen, la identidad y el sentido de las cosas, el origen, la identidad y el propósito de las cosas, puedes decir que comprendes en la integridad de aquello que estás observando. Y para eso necesitas mucho desarrollo de la percepción, de ver mucho, ver exposiciones, ver colores, ver la naturaleza, ver objetos, pero verlos con la actitud de descubrir qué estoy viendo un color azul. Que estoy oyendo el sonido del viento. O ese es el sonido de una guitarra, ese es el sonido de un violín. Reconoce aquello que percibes. Porque en ese reconocimiento tú empiezas a tener noción para poder comparar después y decir, no, hay que discernir estas dos cosas porque eso que suena es el maullido del gato y no es el llanto de una niña, aunque se parecen mucho. Bueno, por otro lado, tenemos que desarrollar, como os digo, el hábito a la disciplina. ¿Y cómo desarrollamos el hábito al dibujo? Primero buscando dónde voy a dibujar, en qué superficie. Como superficie podemos utilizar papel, podemos utilizar maderas preparadas con
con aparejo, con carbonato, con ciertos materiales que te absorban el grafito, que te absorban el carboncillo, que te absorban la sanguina, la sepia, el lapicera, el pastel, no sé, el material que estés utilizando. Necesitas un buen soporte que adquiera ese pigmento. De ahí, el procedimiento técnico para dibujar es muy simple. Es comprender aquello que estoy mirando en su totalidad. Vamos a observar del máximo a lo mínimo, de lo más grande a lo más chico. ¿Por qué? Porque esa es la manera de ajustarse. Yo cuando hablo de lo que es humano, primero tengo que comprender la naturaleza de lo humano para saber si esa persona es sobreprotector o es arrogante o es agresivo o es indolente o es suficiente o es insuficiente o es maduro o es inmaduro. Necesito un patrón, necesito esa caja grande, necesito esa totalidad, que es la especie humana para poder decir esa persona es sana y esa persona no es sana, esa es saludable, esa no es saludable, mentalmente hablando. Con la pintura lo mismo. Necesito, si voy a dibujar algo, comprenderlo en su totalidad y después, dentro de esa totalidad, ir haciendo los aspectos pequeños. Es decir, primero la caja grande y dentro de esa caja grande oval, bueno, aquí tengo una cosa medio triangular curva, aquí tengo una cosa media como una mitad de una circunferencia, aquí tengo lo que os decía, un trapecio invertido, otro trapecio invertido, una pirámide o un triángulo y una vez que reconozco esas formas y las pongo en el papel, en el dibujo, una vez que las estoy graficando, líneas de relación. Ok, esa parte del centro corresponde con el centro de la barbilla, sí o no, y eso toca el centro de la frente, sí o no, y esa parte de ahí, si yo la proyecto horizontalmente, toca el alto de la oreja, sí o no, y esta boca está a la altura de, ¿qué? De esa cosa que está ahí colgada, sí o no. Esas líneas de relación son las que me van a aproximar las formas chicas, las cajas chicas, en su ubicación. Es decir, por un lado estoy declarando lo que veo como una forma, pero esa forma la tengo que ubicar en su sitio, porque si este trapecio lo pongo más abajo, no va a estar en línea con el otro y se va a ver desajustado. Entonces, por un lado tengo que reconocer la caja chica y por otro lado tengo que poner en su lugar. Ubicación y proporción, proporción y ubicación, ubicación y proporción. Cuando estamos haciendo eso una y otra vez, ubicación y proporción de la proporción de la oreja en relación con la nariz es la misma, la ubicación de la oreja está ahí, está aquí, estamos atrás, estamos arriba, estamos abajo, ubicación y proporción del ojo, ubicación y proporción de la nariz. Es una regla muy simple, pero que nos ayuda a dibujar. Y dibujamos, como os digo, de la caja grande ubicada en el centro del papel para que no se nos descompense la composición, para que no se nos caiga el dibujo pone para otro. Imaginaos que empecéis un dibujo por arriba, lo termináis por abajo y cuando está terminado, chunta, que se me cae la composición. Bueno, tengo la opción de cortar el papel, corto el papel y ya se ajustó. Pero ¿y qué pasa si justo esa es la medida que necesita el cliente para llenar el hueco de su pared? Y no puedes cortar el papel y ya se te descompensó la composición, se te cae. ¿Por qué? Porque lo hiciste empezando por una oreja y terminando por el dedo gordo del pie. Y resulta que el dedo gordo del pie se te sale del papel. O te deja un espacio que no es el que tú quieres. Bueno, pues lo primero que tienes que haber hecho es unir la cabeza con el hombro con el suelo con el dedo gordo del pie y el dedo gordo del pie con la cabeza para tener esa caja grande y dentro de esa caja grande poner la cabeza, poner el torso, poner las piernas, poner las extremidades, poner los pies, poner todas las cosas que son más pequeñas y de ahí líneas de relación para ubicar la ubicación de esa proporción. De esa forma, si lo realizas una y otra vez, durante 6, 7 años, pensad que en la escuela de San Fernando, en la escuela de París, en la escuela de San Petersburgo hoy en día, en Rusia, el alumno dibuja 6 años. 6 años dibujando todos los días, no es que un día sí y otro no, porque no, todos los días, una rutina diaria para poder ejercitarte y tener esa cosa motriz que no tienen otros, porque a ti se te dice que eres artista, no a los otros. Los otros son aquellos que lo hacen poco a poco, con mucho cuidado, que hoy que se equivoca, que lo borra, que lo vuelve a hacer. Para eso necesitas destreza. A mí, para eso necesitas ser artista, porque te falta la destreza. Pero para desarrollar la destreza necesitas hacer eso muchas veces.
Bueno, si uno se adecúa, se habitúa a hacer ese tipo de labor una y otra vez en el dibujo y después que tienes ya todas las formas hechas, todo el dibujo lineal terminado, es vamos a entonarlo. ¿Y cómo lo entonas? Partiendo por el más claro. Vale, el más claro mío está aquí, eso lo dejo blanco, después el segundo más claro, ¿dónde está? Bueno, voy mirando, el segundo más claro está por aquí, el tercer más claro, ¿dónde está? El tercer más claro está por aquí, el cuarto más claro, ¿dónde está? El cuarto más claro está por aquí, el quinto más claro, el sexto más claro está por aquí. Bueno, y vas haciendo gradualmente los tonos dibujando de dónde a dónde va esa zona de claro oscuro. Eso se llama posterizar. Bueno, eso es lo que hace el computador. Posterizar no es nada más que hacer por secciones grandes un mismo tono. Así se empieza. Un dibujo se va haciendo de esa forma y después dentro de eso grande vas viendo las cosas, las porciones más pequeñas y dentro de esas porciones más pequeñas y al final hace los toques finales del tono y ya tienes el dibujo. Lo mismo si estás pintando. A la hora de pintar es lo mismo. Partes por la caja grande, después las cajas chicas, después las líneas de relación, los espacios ajenos para ubicar cada cosa en su lugar y cada proporción en su ubicación. Y una vez que tienes eso, en el dibujo partimos al revés. Del fondo al primer plano y del oscuro al claro. ¿Ok? Donde está lo más allá. Más allá es todo esto el patio, todo esto el patio. Después están las paredes, después está el techo y ahora llego yo. Yo estoy acá. ¿Y por dónde empiezo? Por lo oscuro. Lo oscuro al claro, entonces esto que es más oscuro, estas sombras de por aquí, estas sombras de por acá, estos medios tonos de por aquí, estos medios tonos de por allá, estas luces de aquí, estas luces de allá, el toque final. Y si a la hora de pintar soy capaz de, después de posterizar, empezar a matizar, es decir, después de haberte hecho toda esta zona de un color siena tostada con un poquito de rojo y un poquito de blanco, que me sale un color así medio carnoso, ¿vale? Si después de tener todo ese parche grande, empiezo a matizar, digo, aquí hay un tono más clarito, aquí otro, aquí este más azulado, aquí este más violáceo, aquí este es más violáceo oscuro, aquí este más rosáceo, aquí es un medio ocre con rojo, aquí es un también medio verdoso azulado, y empiezo a ponerle esa matización, lógicamente enriquezco la pintura, me queda un cuadro estupendo, y cuando venga la persona interesada en ver arte va a decir, fíjate cómo vibran los colores. Los colores que ha puesto este artista ahí, en esa zona, fíjate que vibran. Y el que está al lado, que es un químico, o que es un oftalmólogo, te va a decir, hijo mío, es que es verdad. La luz son impactos de fotones eléctricos que tocan la materia y la retina que tiene esos conos y esos bastones en sus células fotosensibles empiezan a recibir impactos, es decir, longitudes de onda que impactan en la retina y va vibrando. Y eso que produce ese cuadro es vibración. Y claro, puedes conseguir la vibración mediante el cine o mediante el teatro, pero con una figura dibujada o pintada es muy difícil conseguir esa vibración. El hiperrealismo no consigue esa vibración. ¿Por qué? Porque no matizan. El hiperrealismo te ve toda esta zona y te lo hace igual. Te hace la pestaña de aquí igual que la pestaña de acá, igual que el pelo de acá, igual que la hoja de allá. Todo igual, igual. Pero yo cuando te miro a ti, estoy mirándote a los ojos, veo eso, el ojo. Pero lo demás lo percibo, lo demás no lo veo. Para ver el caballo que está aquí tengo que cambiar la dirección de la vista y mirar al caballo. Ahora veo el caballo, me enfoco en el caballo, pero esto que hay aquí no lo veo, lo percibo. Y si pinto igual de nítido el caballo que esto que estoy percibiendo, estoy burlando la apreciación del observador del arte, porque el observador de arte no ve todo lo que mira, ve solamente sus 4 centímetros horizontales y verticales, ahí el enfoque. Yo cuando me enfoco en el ojo llego a ver esto de acá, pero esto de aquí ya lo percibo, ya no lo veo, tengo que cambiar la dirección de la pupila para enfocarme, veo muy poco. Y no es que vea muy poco porque tengo que usar lentes, sino que todos cuando miramos vemos muy poco, vemos solamente aquello que enfocamos. Entonces, si empezamos a vibrar con los colores, a crear esa dinámica de vibración, vamos a hacer que la gente sienta frente al cuadro ese dinamismo de realidad, y que se queden observándolo 1 y 1000 horas porque se sienten partícipes de algo móvil, sin estar móvil, que es lo que hizo Seurat con el puntillismo, que tú dices, wow, mira, ahí hay un cielo, pero no hay un cielo, son puntitos. Los impresionistas, la riqueza que tienen los impresionistas es ese poner los colores por justa posición y conseguir
que esa juxtaposición te dé colores que no han puesto. Con un amarillo, un rojo al lado, tú te alejas y ves un naranjo, por la mezcla de los dos. Pero no hay naranjo. Naranjo te lo crea tu noción de prototipo, esa noción que tenemos nosotros de los colores, que por un lado lo hemos aprendido observando y por otro lado nos han indicado en el colegio el nombre del color. Son esos dos recursos de signo y significado, cuando coinciden lo reconocemos y lo trasladamos, lo podemos memorizar y contárselo a los demás. Bueno, con esto yo creo que queda así por encima un buen barniz de cómo empezar a desarrollar ese tipo de labor artística. Para poder conseguir ese expertise del artista, necesitas de mejorar mucho en la percepción de las formas, en la percepción de los tonos, en la percepción de los matices, de los colores, en el comprender las diferencias entre las gamas de color cálidas, las gamas de color neutra, las gamas de color fría, los colores de alta saturación, de baja saturación, los colores que son pastel o no pastel, los colores grises, porque también los grises son colores. Luego, el ampliarse en el conocimiento de los recursos artísticos y en el dominar esos recursos para expresar aquello que tú intentas dar a entender a los demás, eso es lo que te va a hacer o te va a elevar a la categoría de ser artista. El resto, que te digas artista o no te digas artista, es como si yo me digo bombero. No soy bombero, pero puedo salir a la calle y decir que soy bombero. El problema va a ser cuando me enfrente al fuego. Lo mismo con aquel que se dice artista cuando se enfrenta en el Museo del Prado, en Versalles, no sé, en Roma, en Rusia, frente a un experto en pintura y le digas, bueno, ponte a pintar. Vamos a ver si ese artista es capaz de pintar. Y si es capaz de igualarle, entonces, claro, adquiere el título, el nombre o el término de ser artista. Si no, bueno, os dejo hasta aquí. Como sabéis, estoy ofreciendo este taller online. Es un curso de 24 clases, 8 clases dirigidas a orientaros en el encaje del dibujo, en la geometría del dibujo, en proyectar en perspectiva algunos trabajos simples para que tengáis esa noción de cómo las cosas se proyectan en perspectiva. Después hacemos otras clases sobre anatomía para que comprendáis qué es lo que está debajo de esto que nos cubre la piel. Y también son clases bastante en el aire, bastante introductorias, pero que sirven de mucho porque esas son las bases para que después lo podáis desarrollar por vuestra cuenta. Y unas 8 clases también de colorido, donde hablamos de las gamas cromáticas, hacemos ejercicios también para que podáis comprender qué es lo que es más rico cromáticamente, qué es lo que es más pobre cromáticamente y cómo aprender a utilizar esas gamas en pro de aquello que queréis expresar. Y debajo podéis dejarme un mensaje si es que os gusta la idea de poder participar de este curso online. Son clases cortas de 45 minutos, 2 veces a la semana. El horario podemos acomodarlo. Yo tengo una serie de alumnos que ya están recibiendo este curso, entonces tenemos que ajustarnos a los horarios libres que tenemos, pero lo haces desde tu casa. Los trabajos que os pongo para la casa son sencillos, los puedes hacer de un día para otro. Lo que me interesa es que empecéis a discernir, a comprender qué es aquello que realmente vale dentro del criterio tradicional del arte. No me estoy refiriendo a aquello que vale para la persona que tiene un gusto. El gusto es particular. A mí me encanta este bolígrafo, y me encanta porque vale $1 o menos, no sé. Estoy hablando así porque es barato y es un bolígrafo Bic y me encanta. Pero cuando viene otra persona con un bolígrafo de estos últimos Parker que tienen, no sé, dorado, con plata, con diamantes y me dicen, oh, este es mejor. Bueno, a mí me gusta esta sencillez.
Luego, en gustos no hay nada escrito. Que a ti te guste Velázquez o que a ti te guste Picasso o que a ti te guste Jasper Jones o que te guste... eh, bueno, es tu gusto. Una cosa es lo que te gusta y otra cosa es la calidad de eso que adquieres, ¿eh? Porque cuando vas a comprar unos pantalones, claro, tú puedes buscar un pantalón que te guste, pero si la calidad de la tela te va a durar una semana, lógicamente la calidad está por sobre el gusto. Con el arte es lo mismo. Si tú vas a decorar una pieza, da lo mismo. Usa cualquier cosa, lo que te guste, lo pones ahí en la pared y chao. Pero si vas a invertir plata en arte, ahí tienes que buscar algo que realmente tenga calidad, porque si no la inversión la pierdes. Compras una mancha hecha con acrílicos sobre una tela plástica, el plástico con el plástico, el acetato de polivinilo se seca, después lo cuelgas ahí, resulta que lo tienes en una casa de playa donde el sol en el verano es muy fuerte, donde la humedad en el invierno es muy húmeda, y en 3 años, invertí $25.000 en ese cuadro, $30.000 en ese cuadro. Fíjate que era una inversión. Yo pensé que en 3 años más lo podía revender mucho más caro y resulta que se me cae de la pared, se me cae de la tela, se me está desconchando, se me está agrietando, se me está echando a perder. ¿En cuánto lo puedes vender una vez que se te echa a perder? A mí me han llegado cuadros de famosos que los tocaba así por detrás y se desmenuzaba la tela. Y eran cuadros de famosos que habían pagado harto por ellos, pero me los traían a mí para restaurarlos, pero yo no puedo restaurarte esa tela porque ya está consumida, está quemada. Me estás ofreciendo cenizas que están sujetas por el aceite. Y la ceniza detrás que estaba pegada por el aceite. ¿Por qué ceniza? Porque con los cambios de temperatura, que en el lugar donde le pusieron, porque pusieron una chimenea, los cambios de temperatura secaron la tela y la tela estaba quemada pero estaba sujeta con el aceite. Es decir, lo único que podía yo hacer ahí es pegar esa pintura a otra tela nueva, manteniendo la misma ceniza que hay, pero esa ceniza con el tiempo se iba a desmenuzar. Entonces, ¿qué es lo que debemos ver en el arte? ¿Lo que nos gusta o aquello que tiene calidad y comprender por qué tiene calidad? Eso es lo que yo estoy ofreciendo en este taller. ¿eh? La posibilidad de que empecéis a discernir entre aquello que tiene calidad por los recursos eh, técnicos, por los materiales empleados, por la forma de pintar, por la forma de hacer ese trabajo, y aquello que no tiene calidad porque es obviamente burdo, es obviamente vulgar, es algo que no tiene una técnica o una profesión detrás. Bueno, os dejo ya con esta charla, con esta conversación. Si os apetece, como os digo, me ponéis like en el vídeo y si os podéis suscribir, yo os lo agradezco. Y cualquier comentario, me encantaría que pusierais un montón de comentarios porque me encanta contestar a los comentarios y decir esto y lo otro. Hay gente que me dice, oye, ¿qué tela uso? ¿Qué colores mezclo? Y eso es bonito. Es bonito porque estás sintiéndote parte de una comunidad. Igual, si podéis compartir estos vídeos también es rico, porque hay mucha gente que lo está buscando, pero no tienen la alternativa de poderlo ver. A veces hay gente que no tiene internet, gente que no tiene YouTube, pero sí tiene el WhatsApp y por el WhatsApp se les puede mandar y compartirlos unos con otros. Bueno, os dejo y hasta la próxima charla, que estéis muy bien. Muy agradecido por vuestra escucha.